nos vamos a ir con más, nos vamos al momento de la salud con la doctora Yolosóchil García Jiménez. Doctora, adelante, buenas tardes. Jorge, un gusto saludarte, saludar a la audiencia. Oye, doctora, a ver, nos vas a hablar hoy y sobre todo pues más bien nos vas a explicar qué es esto del hantavirus, porque además, pues ha sido una noticia a nivel mundial con este crucero que pues está en cuarentena, prácticamente no lo dejan arribar a ningún puerto y ya se está armando pues una crisis bastante severa a nivel internacional. Sí, bueno, justamente el motivo es informar y evitar estas informaciones de alarma que pueden generar o suscitar algún problema que no tiene que ver con una situación en todo el mundo. Esta infección por hantavirus, bueno, primero es decir que el hantavirus es un virus perteneciente a la familia Hantavirae y se transmite al ser humano principalmente a través de partículas que se generan de la orina, de las heces y la saliva de roedores infectados, es decir, de ratas y ratones. Estas ratas y ratones son los reservorios naturales de este virus y por lo tanto ellos no hacen manifiesta la enfermedad, pero sus excreciones, pues principalmente en partículas que se pueden llegar a través de vía respiratoria, o sea, a través de la inhalación, pueden producir un proceso infeccioso en los seres humanos. Otras vías más frecuentes de transmisión son por el contacto directo, es decir, el depósito de este virus a través de estas secreciones de los roedores, de las ratas, de los ratones, en las mucosas, ojo, nariz, boca, o incluso en heridas que lleguen a tocar estas secreciones en la piel. Rara vez, pero se ha descrito también mordeduras de estos ratones y esta sería otro método de transmisión y la transmisión entre personas es extremadamente rara, pero se han documentado en algunas cepas como la cepa de los Andes dentro de este tipo de virus. En casos de infección, estos virus en el continente, por ejemplo, americano, se manifiesta por una enfermedad que se llama síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Esta presentación es la presentación más grave de esta enfermedad y la tasa de mortalidad puede llegar hasta el 50%. El virus, una vez que llega a la vía respiratoria, que es la más frecuente, por estas secreciones, pues se transmite al torrente sanguíneo e infecta las células de los pulmones, principalmente del riñón y el corazón. Y el organismo lo que hace es una respuesta inmunológica muy severa, muy fuerte, que puede favorecer o condicionar un daño en estos órganos hasta la muerte. Hay 3 fases cuando se sospecha la enfermedad, principalmente es por 3 fases. La primera es durante una semana hay un malestar general, fiebre, un dolor muscular muy intenso, dolor de cabeza, escalofríos, algo similar a cualquier proceso viral. En la segunda fase, que es la fase cardiopulmonar, hay una falta de aire, que esta cada vez es más progresiva, palpitaciones, la presión arterial tiende a bajar como parte del proceso infeccioso y empieza la afección pulmonar. Y la tercera fase, que cuando no pasa a una etapa muy agresiva, es la fase de convalecencia, donde hay una mejoría paulatina, pero algunos casos cursan con daño incluso renal, aunque esto es transitorio. En Europa y Asia, la predominancia de la enfermedad es a través de otras manifestaciones que se llama fiebre hemorrágica con síndrome renal. Es decir, que la manifestación principalmente es afección de los riñones, haciendo una falla renal, y del sangrado, bajando las plaquetas y con manifestaciones de este sangrado. El diagnóstico, pues definitivamente es hacer la sospecha clínica, hacer exámenes de laboratorio, viendo cómo están las plaquetas y las presentaciones de este tipo, del sangrado, si hay elevaciones del daño renal o pues la confirmación es a través de la confirmación molecular y pruebas serológicas del virus que documentan esta presencia no solamente en sangre, sino también en algunos tejidos. Desafortunadamente, como la gran mayoría de los procesos virales, no hay una terapia antiviral específica que ya esté aprobada y el soporte o el tratamiento pues es en una unidad hospitalaria y dependerá de la gravedad de la presentación. Lo más importante, y es a lo que nos tenemos que abocar, es la prevención, es evitar la exposición de estas áreas infectadas por roedores, y esto solamente se evita con limpieza
en nuestras casas, en los sitios públicos, principalmente donde se genera basura. Esto es lo más importante. En caso de que se sospeche que hay un lugar donde hay muchos roedores o muchas ratas o ratones, la limpieza se debe llevar a cabo usualmente con cloro, utilizar mascarillas N95, que ya sabemos cuáles son, para evitar la inhalación de estas heces o de estas secreciones mientras se hace la limpieza. Jorge, audiencia, hay que entender que esta infección no es tan frecuente, no es una condición que se va a diseminar en nuestro continente, como ya es una infección ya desde hace muchos años. Lo importante es la prevención a través de la limpieza, que mantengamos las áreas limpias en nuestra comunidad. Eso era lo que te iba a decir, doctora. De entrada, qué bueno que nos das toda esta explicación para no generar una alarma, como también ya se ha hecho en muchos puntos a nivel mundial. Pero la otra parte, pues sí, también es algo complicado. Digo, a ver, no estamos jugando, no son los roedores, no son perros, ¿no? O gatos que los tenemos como mascotas, sino que, bueno, pues no directamente estamos en contacto con ellos. Entonces sí es un tanto complicado, ¿no? Infección a través de estos animales, pero bueno, pues como lo dices, probablemente en lugares donde hay bodegas y donde hay latas o donde hay productos que se utilizan para los restaurantes, etcétera, y que no limpian, pues por ahí puede ser que venga el punto de contacto. ¿Es así, doctora, o no? Sí, bueno, es justamente uno de los métodos de transmisión, decía yo, cuando es a través del contacto de estas partículas por la vía oral, es menos frecuente, pero sin duda, no solamente la transmisión a través de este tipo de infecciones, hay otras infecciones más frecuentes que ahorita, justamente en época del calor, se exacerban, que son las gastrointestinales. Por lo tanto, la limpieza y la higiene de los alimentos, del depósito de los alimentos es fundamental. La vigilancia del uso de aguas no contaminadas, agua hervida o agua que sea purificada, pues va a ser también parte de prevenir todos estos tipos de infecciones. Y la otra, en los depósitos donde se guardan estos materiales de reciclaje que en años o en épocas recientes se utilizan para pues el uso, el reciclaje de estos productos. También es fundamental que pues se trate de evitar la proliferación de estos animales. Doctora, a ver, te hago la pregunta ya así específica, porque creo que ya lo estoy... La verdad sí me ha costado un poco de trabajo entender esta situación de que te infectes por las heces de una rata. Pero sí podría ser, por ejemplo, como bien lo dices, en productos que están embodegados, como serían latas de refresco, como serían botellas de agua, ¿no? De las que se compran en los súpers, que si están en los mismos súpers hay ratas y las orinan o hacen ahí las necesidades, los roedores estos, la compras, la llevas a tu casa, y si no limpias esa lata o ese bote de agua, pues ahí es donde te puedes infectar. ¿Podría ser así, doctora? Sí, podría ser así, correcto. De ahí que siempre todo producto que nosotros consumamos hay que lavarlo. Es muy frecuente que principalmente los productos embotellados los destapes y te los tomes, ¿no? Bueno, aquí lo que siempre se ha recomendado es que esa lata se lave antes del consumo, y repito, es raro que sea este mecanismo de transmisión, sí puede pasar, pero a lo mejor nos enfermamos de otras cosas, otras bacterias u otros parásitos que son mucho más frecuentes de transmitirse a través del polvo y de las heces de las excretas de los animales. Perfecto, doctora, pues qué bueno que nos das toda esta explicación, nos dejas ya más claro esto que está sucediendo, y sobre todo lo más importante, pues sí, mantener la limpieza, la higiene y sobre todo la calma, no entrar en pánico con este tipo de informaciones, y es con lo que se está dando. Doctora, como siempre, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias a la doctora Yolosóchitl García Jiménez, cardióloga intervencionista y también vicepresidenta de la Asociación de Cardiólogos de México en el Momento de la Salud.